Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Envisioning. Mi nombre es Raúl Campos, soy parte del equipo de Microsoft. Trabajo como responsable de la relación entre Microsoft y sus principales socios de negocio en la región, en especial los distribuidores de Microsoft y las telcos, las empresas de telecomunicaciones. Y el día de hoy estoy participando de este importante evento gracias a la invitación de Licencias Online, quien es justamente uno de nuestros principales socios y con quien venimos trabajando muy de la mano en Latinoamérica para poder compartir con nuestros clientes y nuestros demás aliados y socios estratégicos una serie de recursos, todos los recursos disponibles para que podamos enfrentar los diferentes desafíos y retos que la coyuntura nos está presentando el día de hoy. De hecho, al recibir la invitación de parte del equipo de Licencias Online para poder compartir con ustedes esta información, que espero sea información que les sea de utilidad, que ustedes consideren relevante y que les permita, a partir de eso, visionar y tomar una serie de decisiones en donde, haciendo ello, puedan afrontar los diferentes retos que la coyuntura nos presenta. No dudé en hacerlo y, de hecho, es por eso que el título de la sesión del día de hoy la denominé así, Desafíos de hoy, oportunidades de mañana. Hoy estamos presentando, como les decía hace un momento, una serie de retos, pero estos retos pueden convertirse en oportunidades que estoy seguro vamos a poder aprovechar, vamos a poder tomar ventaja de ellas en un futuro. A lo largo de la sesión del día de hoy, quiero compartir con ustedes información, datos importantes y relevantes y que les sea de mucha utilidad. Pero para poder sintetizar la presentación del día de hoy, yo lo que he hecho es enfocarla en tres aspectos. Y de hecho, cada uno de ellos está vinculado a una palabra que seguramente hoy está rondando en sus cabezas. Bueno, en realidad son tres palabras que deben de estar rondando hoy en la mente de todos y cada uno de ustedes. Eh, y quiero empezar esta primera parte de la sesión hablando acerca de justamente esta primera palabra, cuál es el significado que tiene y cómo es que nosotros estamos envueltos en lo que a todo lo que esta palabra concierne o se refiere. Y de hecho, esta primera palabra, que es la que voy a compartir con ustedes, es cambio. Creo que todos somos conscientes de que el mundo vive cambiando constantemente. De hecho, este es un mensaje que con anterioridad a la pandemia eh, ya se venía indicando a las diferentes organizaciones, los líderes de las diferentes empresas, negocios, organizaciones, sabían que veníamos, digamos, cambiando en diferentes aspectos en el mundo y que eso significaba un impacto dentro de las organizaciones. Creo que estábamos acostumbrados de repente a vivir un proceso de transformación o de cambio que mantenía como les comento, un ritmo determinado. En cierta forma, algo que no podíamos controlar del todo, pero podíamos entender. De hecho, el cambio está asociado a el entorno, a las características del entorno, todo lo que a nosotros nos rodea como personas o como organizaciones. Nosotros como líderes dentro de una organización tenemos que poder analizar nuestro entorno y entender este entorno cómo a través del tiempo cambia, cómo a través del tiempo varía y cuáles son los retos, los desafíos que nos presenta para que a partir de ello nosotros podamos tomar acción, podamos ejecutar una serie de acciones, tener un plan que nos permita salir, digamos, airosos de esta situación y que no nos impacte negativamente, por el contrario, que nos impacte de forma positiva. Tenemos que estar preparados, siempre atentos, alertas a nuestro entorno, a las características que presenta, que como les menciono, cambian constantemente, varían, se transforman, y nosotros como seres humanos
tenemos la capacidad de adaptarnos a esos cambios y trasladar ese concepto de adaptación también a nuestras organizaciones. Finalmente, las organizaciones están conformadas por un conjunto de personas. Entonces, también las organizaciones tienen que adaptarse para poder salir airosas y enfrentar estos diferentes desafíos que presenta el entorno. De hecho, ustedes saben que el mundo no es que cambie una sola vez y de ahí tenemos que esperar a que algo suceda para que vuelva a cambiar algo en nuestro entorno. Y cuando digo mundo me refiero a nuestro entorno, que es distinto, la realidad, el entorno es distinto dependiendo del país en el que nos encontremos, la ciudad en la que estemos, la empresa en la que trabajemos, la industria en la cual estamos especializados. Pero lo que sí sabemos es que este entorno cambia y no cambia una sola vez en cierto tiempo, sino que el cambio es periódico, es constante. El entorno siempre cambia. Nuestro mundo en general cambia constantemente, siempre se mantiene cambiando. Y creo que somos conscientes de eso y como les decía, en cierta forma nosotros, antes de la pandemia, teníamos la manera de poder, digamos, armar algún plan, visionar y poder afrontar las características o los retos, perdón, que el entorno nos ofrece, porque más o menos que iba a cierto ritmo. Lo que no nos esperábamos es justamente esto, la pandemia. El COVID-19 llegó, no llegó a un solo lugar, sino que llegó a todo el mundo e impactó de diferente manera a cada una de las ciudades, países, industrias, eh, por determinadas características propias de ese entorno. Lo que ha hecho esta pandemia es justamente presentarnos una serie de retos o cambiar, variar, alterar nuestro entorno de una manera drástica, nunca antes vista, presentándonos retos y desafíos que probablemente no teníamos mapeados, no teníamos pensado, eh, retos y desafíos que de repente nunca se han dado en la historia de la humanidad. Sobre todo porque hoy vivimos en un mundo mucho más globalizado, mucho más conectado, en donde el acceso a la tecnología ya no es tan complicado. Tenemos acceso a una serie de recursos y esto ha permitido que podamos acelerar la transformación de muchas cosas. Entonces, si ya en cierta forma nosotros veíamos muchos avances, esta pandemia nos demostró en algunos casos que no necesariamente estábamos preparados para un cambio tan brusco, tan acelerado. Y eso ha presentado, como les digo, retos nunca antes vistos. De hecho, está haciendo que muchas de las organizaciones, personas, empecemos a transitar por un terreno totalmente desconocido. Como yo les decía antes, medio sabíamos a lo que nos podíamos enfrentar. Hoy no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar de aquí a un mes. No sabemos qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando muchas veces en otros países, en otras ciudades, en otras industrias. No lo sabemos con un nivel de detalle muy profundo. Tenemos una idea, pero no tenemos la capacidad de poder armar un plan a largo plazo, mediano plazo, porque el terreno que estamos pisando es un terreno muy blando, un terreno desconocido justamente, y lo que tenemos que hacer es tratar de no solamente tener un plan, sino tener plan A, plan B, plan C para poder estar listos, estar preparados y afrontar los retos que este terreno desconocido nos presenta. Yo aquí les comparto algunos datos que desde Microsoft manejamos y que muestran un poco justamente cómo es que las diferentes empresas en el mundo, no importando la industria, eh, están, están, están siendo desafiadas, están teniendo retos. Por ejemplo, solamente el 12% de algunas organizaciones realmente ha estado preparadas para poder afrontar el coronavirus. Y de hecho, más adelante lo vamos a ver, pero hay diferentes etapas que las personas y las organizaciones están viviendo a lo largo de la pandemia. Y hay algunas que si bien estuvieron preparadas para poder afrontar los retos de alguna de las etapas, no necesariamente lo han estado para poder afrontar los retos de otras de las etapas.
De la misma forma, por ejemplo, antes éramos conscientes de los riesgos de ciberseguridad, pero hoy eso ha cambiado también. Los riesgos son mayores y son desconocidos. Y de hecho, por ejemplo, ahí podemos ver que el 52% de los diferentes líderes en las organizaciones, de las áreas legales, de las áreas de cumplimiento, están muy preocupados justamente por estos nuevos retos que se presentan en este ámbito relacionado a la ciberseguridad. No podemos olvidar del trabajo. Muchas personas también han perdido sus empleos a lo largo de esta pandemia. Pero así como se han perdido muchos empleos, también se han generado otros empleos. Y de hecho, la forma en la que una persona ahora es reclutada a una organización, la forma en la que una persona sigue un proceso de reclutamiento, también ha cambiado. Esto ha llevado a que muchas organizaciones transformen estas experiencias de reclutamiento, transformen la manera en la que también miden a sus colaboradores, en los que miden el nivel de productividad, de eficiencia, etcétera. Antes de repente no era tan común ver escenarios de empresas en donde el porcentaje de tiempo que dedicaba un colaborador al trabajo de forma remota, es decir, trabajando desde casa o desde cualquier lugar, versus estar en la oficina era mayor. Hoy estamos casi al 100% de la oficina todavía en muchos países en donde tenemos algunos, digamos, eh, condiciones que los gobiernos que nos han colocado, aunque todavía no podemos salir a la calle y hacer algunas cosas como lo hacíamos antes. Entonces, todo esto se está transformando. Algunas empresas tenían herramientas, estaban preparadas, otras no lo estaban, pero como les decía, esto sigue siendo un territorio desconocido, un territorio nos está presentando diferentes retos y aquí es importante entender que para poder afrontar estos retos no podemos bajar la guardia, no podemos tirar la toalla, tenemos que ser perseverantes. Y, hay, y aquí me voy a enfocar voy a empezar a hablarles acerca de ya la segunda palabra, ¿no? Que es para poder afrontar todos estos retos, lo que las personas y organizaciones necesitamos es desarrollar resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o que tiene una organización para poder afrontar justamente estos retos, evitar que los impacte de forma negativa, reponerse y tratar de recuperar el ritmo con el cual venía trabajando, operando. Eso es resiliencia y hacerlo eso de forma constante y sostenida. Tenemos que ser resilientes hoy más que nunca. Y de hecho, a lo largo de la pandemia, como yo les decía, eh, esta capacidad ha sido clave, porque justamente las empresas y las personas han demostrado que si bien algunos tenían esta capacidad muy poco desarrollada, pues la han desarrollado en un mayor nivel debido a la coyuntura, porque era la única manera de poder tener esa fuerza para poder continuar liderando una organización, liderando un equipo, liderando las operaciones, dar continuidad a nuestras actividades en el día a día. La resiliencia es algo que nos ha permitido afrontar este tránsito que llevamos hoy debido a la pandemia. Y de hecho, lo que desde Microsoft hemos podido identificar es que existen justamente diferentes etapas que la pandemia nos ha ido presentando y en donde se ha puesto a prueba nuestra resiliencia o se viene poniendo y se va a venir, se va a continuar poniendo a prueba nuestra resiliencia. Y lo que tenemos que hacer es cada vez hacerla mucho más resistente, tenemos que hacernos mucho más resistentes, mucho más resilientes y adaptarnos nosotros como colaboradores, como personas, miembros de una organización y nuestras organizaciones, nuestras empresas también. Esas tres etapas son las que ustedes pueden ver en esta lámina y de hecho probablemente se van a identificar con alguna de ellas en este momento. Cuando todo empezó, lo primero que tuvimos que hacer, porque fue, como les dije, y literalmente, de un día para el otro, todo paró, todo cerró, en diferentes momentos, en cada uno de los países en los que nosotros hoy nos encontramos, pero finalmente fue prácticamente de un día para el otro. Entonces,
en ese momento tuvimos que como personas y como organizaciones responder rápidamente para poder afrontar el ahora, el aquí y el ahora, en ese momento. Y esa ha sido la primera etapa que la pandemia nos ha presentado y en donde se nos ha retado, donde se ha retado nuestra resiliencia. Em, Hemos tenido que tener la capacidad de poder adaptarnos y poder responder de forma inmediata a este cambio tan drástico, tan rápido, para poder continuar trabajando, realizando nuestras actividades, que nuestros negocios sigan funcionando, que nuestros servicios se sigan prestando, que nuestros productos se sigan vendiendo. Que nosotros, por ejemplo, desde Microsoft podamos seguir atendiendo a nuestros clientes y mucho más en ese momento en donde la tecnología resultó clave para poder ayudar a generar esta respuesta inmediata. El segundo momento en donde la resiliencia de las personas y las organizaciones se ha puesto a prueba y que probablemente muchos de ustedes estén en este momento, algunos todavía no, es el momento del retorno, el retorno al trabajo. Ya algunos países están teniendo mayor flexibilidad. Hay algunos países en donde ya las empresas están permitiendo que sus colaboradores regresen al lugar de trabajo, en donde los clientes ya están regresando a los lugares en donde antes compraban o recibían determinados servicios. Entonces estamos retomando, regresando a lo que hoy se considera una nueva normalidad. Pero nueva normalidad, ¿por qué? Porque estamos regresando, pero ya nada va a ser igual. Hay muchas cosas que han cambiado. Y nuevamente aquí tenemos que empezar a planificar cómo es que vamos a regresar, ya sea como una organización, como una empresa o como un cliente o consumidor. Es muy importante entender las características, las nuevas características que el entorno nos presenta para poder adaptar nuestros productos, adaptar nuestros servicios, generarle valor a nuestro cliente, pero más allá de eso, no solamente generar valor, sino también asegurarnos de que nuestro cliente va a estar seguro al momento que va a adquirir un producto, que va a recibir un servicio, que nuestros colaboradores van a estar seguros, van a trabajar en un entorno seguro en donde no tengan alta exposición al virus, por ejemplo, y que puedan contagiarse o volver a contagiarse. Entonces necesitamos crear un plan que nos permita retornar al trabajo, al espacio de trabajo. Y finalmente, como yo les decía, el regreso a la nueva normalidad va a hacer que muchas cosas cambien. Ya no vamos a trabajar de la misma manera. Hay muchas entidades financieras que, por ejemplo, piensan reducir en un 70-80% los espacios físicos, es decir, los edificios que ellos tenían, en donde tenían personas trabajando, van a reducir eso, van a permitir de que, por ejemplo, las personas, los colaboradores, sigan en sus casas trabajando de manera remota y no tengan la necesidad de acudir a estos espacios. Se va a transformar también la experiencia de trabajo del personal de primera línea, las personas que nos atienden en una estación de servicios, en un supermercado, en una tienda por departamentos, los operarios en una fábrica, los colaboradores de una organización también van a transformar sus experiencias de trabajo. Probablemente si antes éramos colaboradores en una organización en donde teníamos que viajar mucho para poder cerrar un trato, algún contrato, una oportunidad de negocio grande, probablemente hoy no necesariamente lo tengamos que hacer. Eso va a permitir de que tengamos la capacidad de poder atender más negocios de repente y poder cerrarlos estando desde casa. Entonces, van a transformarse en muchas cosas. La nueva normalidad nos va a presentar también nuevas características, entonces tenemos que tener un plan que nos permita visionar y ejecutar actividades a partir de esa visión para poder reimaginar nuestros procesos, reimaginar la forma en la que nuestros colaboradores en la organización trabajan, reimaginar nuestros servicios o los productos que ofrecemos para poder mantener fieles a nuestros clientes. Estas son las tres etapas en donde nosotros hemos podido identificar, se está poniendo a prueba nuestra resiliencia y son las tres etapas que la pandemia nos está presentando.
Ahora, es importante entender también de que si bien tenemos que tener un plan para poder responder, para poder retornar y para poder reimaginar la forma en la que ejecutamos nuestras actividades, nuestras experiencias, ya sea como clientes o como líderes empresariales, es importante entender que finalmente los negocios dependen de personas. Los negocios son personas. Los que estamos en el negocio somos personas, ya sean clientes, ya sean socios, ya sean colaboradores. Y de hecho, eh, como los negocios dependen de personas, tenemos tres enfoques. El primero es los colaboradores individuales, cada uno de nuestros trabajadores. El segundo es los equipos de trabajo y las organizaciones dentro de una empresa. Y finalmente, todos aquellos participantes externos, nuestros socios, nuestros proveedores, nuestros propios clientes. Entonces, no solamente necesitamos generar resiliencia en estas tres etapas o desarrollar resiliencia en estas tres etapas que les comenté hace un momento, sino que tenemos que contribuir a que nuestros colaboradores de manera individual también generen resiliencia o sean resilientes, perdón, que los equipos y organizaciones sean resilientes y que nuestros stakeholders, nuestros interesados externos, también sean resilientes y todos ellos tengan la capacidad de poder enfrentar los retos que el entorno nos presenta. Yo les quiero mostrar un poco cuál es la visión que desde Microsoft tenemos y un poco lo que proponemos de cara a lo que cada una de las etapas, desde cada una de estas perspectivas, podemos visionar para poder ser justamente o afrontar, perdón, los retos que se nos presentan. De hecho, es muy importante que podamos a nivel de toda la organización, primero, visionar, ¿ok? Tener una visión de qué es lo que queremos. El tiempo, el timing es distinto. Probablemente en la primera etapa de responder, el timing era mucho más corto. Teníamos que visionar, pero visionar a un corto plazo, pensar en qué podemos hacer para resolver algo, cómo lo quiero hacer, y esa visión luego llevarla a un plan de acción y a resultados. Entonces, seguramente con un tiempo mucho más corto. En el retorno, de repente, podemos tener un poco más de tiempo para poder planificar respetando los diferentes protocolos, parámetros que nos colocan las diferentes empresas o organizaciones responsables o gubernamentales en cada uno de nuestros países. Y finalmente, la visión hacia un futuro a un mediano, largo plazo de cómo es que queremos ver a nuestras organizaciones. Como les dije, desde tres perspectivas. Y es importante que podamos empoderar a toda la organización, desde los líderes, pasando por los colaboradores, también por el personal de planta o el personal operario en alguna empresa, en alguna fábrica, por ejemplo, o en alguna tienda por departamentos, el personal de primera línea. Necesitamos que todos generen disrupción, necesitamos planificar y pensar una recuperación en todo nivel, reimaginar y repensar toda nuestra organización. Cada una de estas etapas, por ejemplo, en el caso de colaboradores individuales, por ejemplo, al momento de responder, primera etapa, tenemos que pensar en cómo protegemos a nuestros colaboradores. Y de hecho, lo primero que hicimos fue vayan a casa. Los gobiernos nos dijeron tienen que quedarse en casa y necesitamos que estén en casa por un periodo de tiempo. Entonces nosotros como empresas, como organizaciones, tuvimos que dar las herramientas, dotar de herramientas a nuestros colaboradores para que ellos puedan estar protegidos y puedan continuar realizando sus actividades. Al momento del retorno, de forma similar, necesitamos darle también herramientas a nuestros colaboradores para que puedan regresar al espacio de trabajo, pero que sea un entorno seguro, un entorno en donde pueda haber bienestar para ellos. Y al decir bienestar no solamente me refiero a que puedan adquirir el virus o no, sino nos referimos a muchas otras cosas. Hoy, por ejemplo, el hecho de estar en casa significa que estemos mucho más tiempo sentados frente a una pantalla, en donde a veces interactuamos con otras personas, no necesariamente, por ejemplo, prendiendo la cámara para ver el rostro de la persona con la que estamos hablando,
muchas veces son solamente llamadas de audio, o tenemos que leer mucha información, o a veces estamos teniendo reuniones muy seguidas y no agendamos determinados espacios para poder generar actividad física, por ejemplo. Entonces, es importante no solamente entregar las herramientas para darle continuidad a las actividades de forma segura, sino también generando bienestar y un correcto balance entre la vida y el trabajo de cada uno de nuestros colaboradores. Y que eso, cuando retornemos, pueda mantenerse, pero ahora en un entorno o en un espacio físico como lo hacíamos antes, pero con las nuevas características. Y hacia el futuro, ¿cómo podemos incrementar, cómo podemos generar mayor participación de nuestros colaboradores, ya no solamente con sus actividades del día a día, sino que puedan generar impacto en diferentes ámbitos dentro de la organización? ¿Cómo podemos a nuestros líderes dentro de la organización darle las herramientas necesarias para que ellos puedan hacer una gerencia mucho más eficaz de los recursos? Entonces, es importante tener este análisis. Y ojo, aquí la tecnología es clave. Yo he venido repitiéndolo hace un momento, y de hecho esa es la tercera palabra que la vamos a analizar más adelante, pero en cada uno de estas etapas, para este ámbito que es colaboradores individuales, nosotros podemos encontrar una herramienta, una solución tecnológica que pueda ser esta pieza fundamental que nos ayude a alcanzar este objetivo. De hecho, la tecnología, veámoslo así, es como una caja de herramientas la que podemos tener en nuestra casa, en donde cada una de las diferentes piezas nos va a permitir resolver algún problema, o podemos utilizar un conjunto de herramientas, un conjunto de tecnologías, para obtener una solución mucho más grande, más robusta, que nos permita justamente atender una necesidad mucho más compleja. Cuando hablamos de organizaciones y de equipos, tenemos también, por ejemplo, tres etapas, y en cada una de esas etapas podemos encontrar soluciones que, por ejemplo, nos permitan mantener la colaboración, la conectividad. Así como nosotros en el espacio físico dentro de la oficina teníamos un ambiente en donde colaborábamos, conversábamos en un uno a uno, teníamos reuniones, teníamos una pizarra para graficar algunas ideas, pues todo eso tenemos que hoy brindárselo a nuestros colaboradores también. Cuando empezó la pandemia, debimos de responder y entregar estas herramientas de forma rápida. Hoy tenemos que gestionar estos recursos para que los podamos tener, por ejemplo, de forma híbrida. Es decir, que si vamos a la oficina podamos tener recursos físicos, pero si estamos trabajando desde casa en un entorno 100% digital, podamos mantener los mismos recursos y ser muy eficientes al momento de aprovechar estos recursos. Mejorar, fomentar la agilidad, fomentar la innovación para que se puedan utilizar estos recursos de forma mucho más eficiente y poder alcanzar nuestros objetivos como organizaciones mucho más rápido y de manera disruptiva. Y finalmente, pensar en nuestros stakeholders, en nuestros participantes externos, nuestros interesados, las personas como nuestros proveedores, por ejemplo, nuestros socios. Necesitamos mantener la relación, fortalecer la relación, darle continuidad, y tenemos que utilizar también diferentes mecanismos y tenemos que responder de forma rápida. ¿Cómo podemos mantener eso a través del tiempo, pero ahora en un entorno híbrido, cuando regresemos a la oficina, en donde podamos también ofrecerle seguridad al cliente, al proveedor o al socio? Y hacia futuro, lo que les mencionaba hace un momento, cómo reinventamos la relación, en donde de repente ya no necesitemos tener que viajar de forma tan seguida, de repente lo podemos trabajar de otra forma. Entonces, tenemos que pensar, y esta es como una matriz, en las diferentes etapas, y ahí les pido, traten de identificar en qué etapa se encuentran ustedes hoy, y traten de identificar también qué solución ustedes podrían aplicar, cuál es digamos, el dolor que tienen hoy, a nivel de colaboradores individuales, de organizaciones, de equipos, de stakeholders, y qué solución es la que podríamos tener. Ojo, aquí pensemos en la solución, visionemos. Y luego lo que vamos a hacer, y aquí viene la tercera palabra, es tecnología. Identificar la herramienta tecnológica que nos permita alcanzar ese objetivo. Como lo mostré en la lámina anterior, tenemos esta matriz: etapas, digamos, impacto en colaboradores individuales, en equipos y organizaciones y stakeholders externos. Nosotros tenemos que identificar el dolor que tenemos que tenemos en cada uno de estas combinaciones y visionar
¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo nos gustaría resolverlo? ¿Qué es lo que quisiéramos obtener como resultado? Armar un plan y en el camino identificar qué herramientas podemos utilizar para desarrollar ese plan y alcanzar esa visión, ese objetivo. Aquí la tecnología es clave. Nosotros necesitamos utilizar tecnología para poder generar esta transformación, poder alcanzar esos objetivos. Hoy la tecnología ha sido clave para poder afrontar los retos que la pandemia nos está presentando. Y de hecho, probablemente hayan escuchado que el mundo venía transformándose y se hablaba mucho de la transformación digital, de la cuarta revolución industrial. Pero, ¿qué cosa es eso? La transformación digital es básicamente reducir la brecha entre los ambientes o las actividades que ejecutamos de forma física, presencial, y llevar todo eso hacia un mundo digital. Cada vez nos íbamos volviendo más digitales que físicos. La pandemia aceleró todo eso. Y hoy vivimos muchísimo más en un entorno digital que un entorno físico. De hecho, es clave hoy la transformación digital porque es lo que nos va a permitir poder vivir todas estas etapas y salir airosos de estas etapas, que son las etapas que la pandemia nos está haciendo transitar. La transformación digital hoy es más urgente que nunca. Y de hecho, aquí pueden ver un dato también clave. La mayoría de líderes de diferentes industrias, de diferentes negocios en el mundo, han tenido que acelerar su proceso de transformación digital para poder afrontar los retos de la coyuntura. Por ahí han salido algunas imágenes graciosas en redes en donde decían quién aceleró la transformación digital en tu organización y se colocaban diferentes opciones y la última opción era el coronavirus. La pandemia nos ha hecho acelerar la transformación digital a ritmos que no esperábamos. De hecho, nuestro CEO, Satya Nadella, mencionó de que más o menos se ha acelerado la transformación digital a razón de 2 años en 2 meses. Es decir, lo que debimos vivir en 2 años de transformación digital, ya sea como organizaciones de cara a nuestros clientes o nuestros clientes de cara a las empresas a las que le compran productos o adquieren sus servicios, todo eso que se iba a vivir en 2 años se ha vivido en tan solo 2 meses. Y por ahí el Instituto Global McKinsey indica incluso que no ha sido 2 años, sino que han sido 5 años. Esto demuestra que realmente la transformación digital se ha dado y de forma muy, muy acelerada y en diferentes aspectos y en diferentes ámbitos. Estuve leyendo justamente un informe del Instituto McKinsey en donde, por ejemplo, se ha acelerado la transformación en la forma de trabajo. La forma en la que trabajamos hoy es mucho más digital que antes y eso se ha acelerado a razón de 47x. Es decir, si se esperaban 470 días más o menos, como para ahí, ponerlos en contexto, 470 días para que una persona pueda empezar a trabajar de forma digital, eso se logró en 47% veces menos, o sea, mucho más rápido. Eh, entonces, con eso nos damos cuenta de que realmente la transformación digital se viene dando, hoy es urgente, todas las empresas lo tienen que hacer. ¿Y por qué? Porque el contexto nos está llevando a hacerlo y necesitamos hacerlo, necesitamos involucrar herramientas tecnológicas que nos permitan hacer mucho más digital todo lo que hacemos para poder afrontar los retos y convertirlos en oportunidades que puedan impactar positivamente en nuestros diferentes resultados, en nuestros diferentes objetivos y resultados. De hecho, muchas tecnologías que antes eran súper complejas de utilizar, de manejar, difíciles de conseguir, hoy son mucho más asequibles. Si bien antes ya teníamos la posibilidad de poder conseguir algunas tecnologías porque se habían democratizado, hoy eso se ha acelerado muchísimo más, como les decía, como una razón de 47x. Y les pongo un ejemplo, la automatización, la creación de aplicaciones. Hoy ha surgido el concepto del no code o del low code, es decir, poder crear aplicaciones sin necesidad de codificar
o agregando muy poco código, la automatización. Hoy podemos crear bots, podemos automatizar procesos, crear flujos para tareas repetitivas, tareas operativas, eh, y que esto se ejecute de forma automática y no necesariamente tenemos que saber codificar para poder hacerlo. Entonces, miren al nivel al que hemos llegado con la democratización de la tecnología y existen muchas tecnologías que se han democratizado hoy. La nube nos permite, por ejemplo, acceder a una serie de recursos, una serie de servicios que nos van a permitir dar continuidad a muchas de las cosas que hacemos en nuestras organizaciones. La tecnología ha permitido hacer muchas cosas, acelerar la transformación y ha democratizado muchísimas cosas. Un ejemplo claro, que lo menciono siempre en mis charlas, si yo hace 10 años quería montar un canal de televisión y sacar mi programa propio, pues seguramente necesitaba mucha inversión, mucho conocimiento, hacer muchísimas cosas muy complejas y difíciles para poder tener mi programa propio de TV. Hoy necesito crearme una cuenta en redes sociales, crear un evento en vivo y empezar a transmitir y compartir el contenido que yo quiero compartir, deseo compartir, y miles o cientos de miles de personas pueden estar viendo este contenido en todo el mundo. Y eso se puede monetizar incluso. Entonces, ese es un ejemplo de democratización. Hacer que las cosas difíciles de manejar, las tecnologías difíciles de conseguir, hoy sean mucho más fáciles y mucho más sencillas. La tecnología se ha democratizado y eso, en combinación con el contexto que vivimos por la pandemia, ha permitido que la transformación digital se acelere drásticamente. De hecho, una de las tecnologías más conocidas de Microsoft que probablemente todos ustedes hayan utilizado es Office. Y Office ha tenido que evolucionar también conforme ha ido avanzando el tiempo y aceleró su transformación debido a la pandemia también y ha democratizado muchísimas cosas que antes de repente eran mucho más complejas de conseguir y está permitiendo que nosotros hoy, como colaboradores dentro de una organización, podamos ser mucho más eficientes, mucho más productivos, mucho más eficaces con nuestro trabajo. Esta evolución que se ha dado, por ejemplo, de esta tecnología, este Office tradicional que ustedes conocían, hoy es Microsoft 365. Microsoft 365, yo siempre digo, es el Office tradicional que conocían, pero con esteroides. Ese Word, Excel, PowerPoint, Outlook que siempre utilizábamos, pero ahora elevado a N potencia. ¿Por qué? Porque hoy voy a poder acceder a todas, por ejemplo, las aplicaciones de Office y nuevas aplicaciones eh, desde cualquier dispositivo, porque hoy existe una explosión de dispositivos, tenemos acceso a una serie de dispositivos, teléfonos, tabletas, computadores, televisores inteligentes, relojes inteligentes, bueno, un sinfín de dispositivos. Hoy podemos acceder a este Office desde cualquier dispositivo y nuestra información ya no va a estar repartida, dividida entre todos estos dispositivos, sino que yo la puedo almacenar en la nube y voy a poder acceder a través de cualquiera de ellos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y yo voy a poder siempre estar conectado a mi información y poder crear contenido o consumir contenido, lo cual me hace mucho más productivo, mucho más eficiente, mucho más eficaz en mis actividades del día a día. Eso, por ejemplo, es democratización de tecnología. Y aquí ustedes pueden ver muchas herramientas, cada uno de los logos, y me he quedado muy corto porque existen muchísimos más herramientas que están disponibles. Yo les decía, miren Microsoft 365 como la caja de herramientas que podemos tener en casa, en donde cada una de las apps, cada uno de los logos es una herramienta que podemos utilizar para atender una necesidad en particular. Outlook, correo electrónico. Word, creación de documentos. Power Automate, automatización, creación de flujos para automatización de procesos, sin necesidad de codificar. Power Apps, creación de aplicaciones sin necesidad de codificar o con muy poco código. Teams, que nos permite transformar el espacio de trabajo físico en un espacio de trabajo digital. Y así, diferentes herramientas que atienden una necesidad puntual, pero que si yo las, digamos, uno, es decir, tomo varias y las junto, voy a poder resolver una necesidad mayor que de repente puede cruzar diferentes escenarios en toda la organización, en toda nuestra organización. Y les coloco este ejemplo porque, de hecho, Microsoft 365, junto con otras tecnologías de Microsoft que se las voy a compartir más adelante,
son las principales herramientas que desde Microsoft estamos colocando a disposición de todos ustedes para que puedan afrontar estos retos, encontrar las soluciones para cada una de estas etapas que yo les mencionaba y que genere un impacto en estos diferentes ámbitos o aspectos con los colaboradores individuales, con los equipos y las organizaciones y con nuestros stakeholders. Y de hecho, yo quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles algunos ejemplos súper rápido de alguna de estas herramientas y cómo, por ejemplo, estas soluciones, se han podido crear soluciones o responder o atender necesidades dependiendo de las diferentes etapas. Entonces, aquí yo les quiero mostrar, por ejemplo, bueno, estoy en mi caja de herramientas que es Microsoft 365. Ustedes pueden ingresar a office.com e iniciar sesión con su cuenta Microsoft 365. Si no la tienen, los invito a que puedan tomar contacto con algún socio de Microsoft que trabaja junto con licencias online para que en equipo, Microsoft, licencias online y el socio de su preferencia podamos entregarles estas herramientas, podamos apoyarlos, brindarle todos los recursos necesarios para que ustedes puedan empezar hoy en este camino de la transformación y estén empoderados con todas las herramientas necesarias para hacerlo. Vamos a abrir la caja de herramientas que es Microsoft 365. Yo donde veo todas mis herramientas, aquí están mis diferentes herramientas, hay muchísimas. Mi cuenta me da acceso a una serie de herramientas dentro de Microsoft 365. Y lo que yo voy a poder hacer es tomar una de ellas. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, My Analytics. Esta es una de las herramientas. Y se acuerdan que hablábamos de bienestar, de los colaboradores, de ofrecerles, por ejemplo, un correcto balance o herramientas para que podamos ofrecerles un correcto balance vida-trabajo. My Analytics es justamente una herramienta pensada en eso. Hace un análisis del comportamiento del colaborador y le comparte solamente al colaborador, a cada uno por ejemplo, a mí, estos datos que yo veo son los míos, otra persona dentro de mi organización no lo puede ver, y me dice cómo yo vengo trabajando. Y nos lo presenta desde 4 enfoques. El enfoque de la concentración, es decir, qué tan concentrado estoy yo al momento de trabajar, y aquí yo les voy a mostrar más adelante algunos cuadros o datos de cómo esta herramienta analiza y te dice qué tan concentrado o qué tanto tiempo de concentración, de enfoque tienes en tu trabajo. Por el otro lado, bienestar, es decir, cuánto tiempo estás conectado y desconectado también, y en ese tiempo de conexión, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y si estás teniendo un balance para poder recargar las pilas, como dice ahí, y continuar laborando. Tu red, tu red cercana de colaboradores, con quién trabajas de forma mucho más cercana en el día a día, y qué tan productivo, qué tan colaborativo eres dentro de tu organización. Entonces, estos indicadores son claves. De hecho, por ejemplo, en concentración les voy a mostrar para que ustedes puedan verlo. Algo que a mí me sirve muchísimo, se los comparto, es que esta herramienta automáticamente me recomienda espacios a lo largo de la semana de 2 horas que se llaman tiempos de concentración. Porque si bien podemos estar en reuniones seguidas, necesitamos algún momento para parar y poder todas las tareas y pendientes que se acumularon de esas reuniones, desarrollarlos, realizarlos, hacerlos. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, analiza ese comportamiento, cómo es el flujo de tus reuniones e identifica los momentos en donde te puede agendar un espacio de concentración y te bloquea el calendario para que nadie te agende una reunión, para que nadie te moleste en ese momento y tú puedas enfocarte en realizar todas tus actividades. Por ejemplo, ahí pueden ver que yo he tenido un tiempo de concentración agendado en 7 de los últimos 9 días, y así nos va ofreciendo estas opciones. En bienestar, por ejemplo, cuántas horas al día trabajo. Miren este gráfico súper interesante. Yo el 82% de mi tiempo, por ejemplo, estoy en reuniones, el 9% en chats y llamadas y el 9% en correo electrónico. Es decir, estoy colaborando de forma constante. Es decir, yo más es la forma en la que colaboro, es decir, estoy en reuniones creando cosas con otras personas que necesariamente, que de repente respondiendo correos o ejecutando algún otro tipo de coordinación. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, ese tipo de detalles. En red, cuáles son mis colaboradores y miren los anillos, los niveles de personas con las que yo interactúo, cuáles son las personas más cercanas.
y yo puedo acceder a ver el detalle de cada uno de ellos y voy a poder incluso ver en qué tipo de documentos, archivos es que trabajamos. Y finalmente, en colaboración, yo voy a poder ver datos importantes. Por ejemplo, el 50% de mi tiempo, o perdón, yo me dedico a colaborar el 68% de mi tiempo. Y miren cómo colaboro. El 50% en reuniones, el 11% a través de chats y llamadas y el 7% a través de correos. Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, el nivel de efectividad de mis reuniones. Mis reuniones son efectivas cuando tengo alta asistencia. Es decir, hay muchas personas participantes en la reunión y trabajan. El 18% de mis reuniones son efectivas, por ejemplo. Entonces, aquí pueden ver ciertos datos que son claves y que les pueden servir a cada uno de sus colaboradores para poder definir una estructura de trabajo que les permita mantener un correcto balance y estar bien en diferentes aspectos y elevar su nivel de productividad, su nivel de eficiencia y de eficacia en las actividades que desarrollan a lo largo de los días. Adicionalmente a esas herramientas, por ejemplo, existen otras herramientas, y vuelvo a mi caja de herramientas, y ahora les quiero mostrar, por ejemplo, y aquí vamos a refrescarla, una herramienta que sirvió mucho a muchas organizaciones en la etapa 1, responder. Se recomendó crear un equipo de respuesta rápida ante el COVID, pero necesitábamos que este equipo en las diferentes organizaciones tengan herramientas para poder gestionar recursos y puedan afrontar, hacer frente a esta, digamos, a la respuesta que se tenía que dar de una forma rápida, ágil, eficiente, efectiva. Estoy en Teams. Teams es esta herramienta de transformación de la visión de trabajo. No solo es una herramienta para llamar o chatear, no, va mucho más allá. Teams transforma ese espacio físico presencial de trabajo en un espacio digital. Yo puedo hacer muchas cosas y una de ellas es llamar y tener reuniones, pero puedo hacer muchas cosas más, como por ejemplo tener esta solución dentro de Teams, que es básicamente una aplicación compartida con todos los miembros de la organización, que se llama Centro de Información ante la Crisis. De hecho, le pusimos COVID-19. Entonces aquí la empresa, la organización puede compartir noticias de la organización para mantener informado a todos los colaboradores. Puede compartir noticias de algunas organizaciones externas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Pueden brindar algunos consejos, pueden crear una lista con contactos de emergencia para que yo pueda saber a quién puedo contactar en mi sede, en mi ciudad o en mi estructura, en mi organización. Incluso puedo realizar una solicitud si es que de repente presento algún síntoma o necesito parar porque de repente en casa tengo alguna actividad o sucedió algo y quiero enviar una solicitud a este equipo de respuesta ante la crisis, lo podemos hacer. Y no necesito salir de mi espacio de trabajo digital para poder hacerlo. Está dentro de. Entonces, por ejemplo, esta solución nos ayuda en la primera etapa, responder. Otra solución, y vamos acá, voy a actualizarlo nuevamente, por ejemplo, es cómo podemos ser mucho más eficaces al momento de comunicar, cómo podemos comunicar de forma masiva en una organización y de manera eficiente, que todos puedan ver el mensaje que estamos enviando y que todos puedan no tener que interrumpir sus actividades para poder hacerlo. Por ejemplo, tenemos una aplicación también que se puede montar dentro de Teams que se llama Company Communicator y que podemos utilizar para enviar un mensaje masivo a toda la organización. Yo les quiero mostrar, estoy dentro de ella, les quiero mostrar cómo se ve. Yo aquí puedo crear el mensaje, por ejemplo, voy a crear este mensaje solamente para efectos de la demostración. Aquí está. Entonces pueden ver que yo he agregado un título, un contenido, es un enlace para conectarme, por ejemplo, al evento de hoy y quiero que este mensaje le llegue por chat a todos los colaboradores de mi empresa, que les aparezca una burbuja, una barra una ventana de notificación, que le den clic y que les salga el mensaje. Lo puedo hacer sin que ellos salgan de Teams. Entonces creo la comunicación, le doy siguiente, selecciono que quiero enviarlo a todos vía chat, vamos a darle guardar y acá, 3 puntos, enviar. Y quiero que miren cómo en este momento nos va a llegar una notificación, aquí lo pueden ver,
Company Communicator me ha enviado un chat. Yo lo abro y voy a ver el mensaje en este chat que tengo yo con el bot, en donde voy a poder encontrar el mensaje que se ha compartido conmigo. Aquí está el mensaje y si yo quiero puedo darle clic al botón y, por ejemplo, si es un evento como el de hoy, yo puedo conectarme directamente al evento. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, comunicar de forma rápida, de forma eficiente, de forma efectiva a todos sus colaboradores dentro de su espacio de trabajo digital, ya sea y estas experiencias las hemos tenido con algunos clientes, por ejemplo, para los eventos en vivo, con el CEO de la compañía, el gerente general, en donde había que hacer algún anuncio por la coyuntura o alguna noticia, los protocolos, etcétera. También tenemos otras soluciones como, por ejemplo, capacitación, que yo les decía, cómo preparamos, capacitamos, dotamos de herramientas a los diferentes miembros de la organización, líderes, colaboradores, trabajadores de primera línea, sin necesidad de salir de Teams, por ejemplo. Yo tengo un espacio que es mi centro de formación y capacitación y yo aquí puedo encontrar una serie de recursos a los que puedo acceder, videos, entrenamientos, etcétera. Entonces, yo puedo ofrecer herramientas de desarrollo y aprendizaje a todos nuestros colaboradores dentro de su espacio digital de trabajo. Y así como esto, existen muchas otras soluciones. Por ejemplo, si queremos pensar en cómo podemos reimaginar la cadena de suministro, en donde yo necesito trabajar con proveedores y gestionar los recursos, productos que los proveedores me entregan, yo los voy a tener en algún almacén, quiero saber el stock, y quiero, por ejemplo, recibir ofrecer un catálogo de productos a mis clientes, obtener o gestionar una compra online y que yo puedo luego recibir la notificación, ver los productos en stock, hacer el descuento, entregar el producto y validar que se haya entregado de forma correcta, etcétera. Sí, darle seguimiento a todo ese flujo. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Y de hecho aquí tengo diferentes herramientas. Una de ellas es dentro de Teams, por ejemplo, las listas de SharePoint. Tenemos también la posibilidad de crear estos catálogos, como yo les decía, utilizando Sway, y aquí ustedes pueden ver catálogos de diferentes productos, o puedo crear un formulario en donde yo puedo registrar una solicitud de compra. Entonces el cliente selecciona el producto, la cantidad, la dirección a donde quiere que se le entregue, etcétera, y eso dispara una solicitud que le llega a todos mis colaboradores. Y así existen diferentes soluciones que ustedes pueden identificar, ya sea una herramienta en particular o podemos combinar un conjunto de herramientas para poder resolver la necesidad que nosotros podemos tener en cada una de las etapas: responder, retornar y reimaginar, y para generar impacto, ya sea con nuestros colaboradores, con los equipos dentro de nuestra organización o con nuestros stakeholders externos. Eh, Esto es solamente un ejemplo, es una de las herramientas que ustedes pueden aprovechar, pero existen muchas otras tecnologías que nosotros podemos colocar o que estamos colocando a su disposición. Nuevamente los invito a que puedan contactar a un socio de negocios a través de nuestro distribuidor Licencias Online para poder trabajar juntos y ayudarlos a poder aprovechar estas herramientas. Hoy hemos visto alguna de ellas en ese primer cuadradito que ven ahí, que es Microsoft 365, pero tenemos muchas otras tecnologías que van a poder ayudarlos a transformar o atender las diferentes necesidades que ustedes pueden tener y afrontar estos retos, convertirlos en oportunidades y salir airosos y ventajosos, siempre manteniendo la confidencialidad, la seguridad, dándoles todo lo necesario para que ustedes puedan gestionar sus propios recursos en un entorno seguro, ágil, flexible y que respete todas las políticas de cumplimiento locales e internacionales. Quiero cerrar esta presentación haciendo un breve resumen, como les dije, de las 3 palabras que hemos revisado: cambio, la segunda palabra que es resiliencia y la tercera que es tecnología. Recordemos que la nueva normalidad comienza hoy, en este momento, y tenemos que poder crear una visión, definir una estrategia y un plan para poder abordar esta nueva normalidad, teniendo todas las herramientas que nos permitan empoderar a nuestros colaboradores, a los equipos y a nuestros stakeholders externos
a lo largo de todas las etapas que la nueva normalidad nos estaba presentando. Responder, retornar y reimaginar. El camino para lograr el éxito es justamente eso, construir una visión que nos permita plantearnos retos y objetivos y elaborar un plan de trabajo que nos permita asegurar el éxito, identificar las herramientas necesarias para poder ejecutar estas actividades y obtener los resultados. Y finalmente, recuerden, personas. Es muy importante involucrar a todas las personas dentro de la organización, impulsar la participación de todos los usuarios, colaboradores y poder gestionar el cambio. Y aquí cuentan con el apoyo de Microsoft, de Licencias Online y del socio tecnológico de su preferencia para que podamos trabajar juntos en alcanzar estos objetivos, ser mucho más resilientes y transformar los diferentes retos y desafíos que la coyuntura nos presenta y convertirlos en oportunidades. Muchísimas gracias y espero que esta información les haya sido valiosa, espero que puedan utilizarla y quedamos a total disposición de ustedes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.